Bienvenidos de nuevo al test de habilidades fundamentales. Esta vez os traemos aquí para enseñaros cómo haríamos una interpretación de resultados. Para iniciar esta interpretación nos vendríamos al dashboard de resultados para ver los resultados obtenidos por cada uno de los grupos de alumnos que han realizado la prueba. Lo primero de todo, cuando hacemos una interpretación, es asegurarnos de que nuestro público comprende muy bien los conceptos sobre los que trabajamos, tanto sobre nuestro modelo de habilidades y qué es lo que evalúa cada una de ellas, como qué medidas utilizamos. Empezamos explicando, de nuevo, repasando cuáles son las habilidades que evaluamos. Evaluamos razonamiento verbal, razonamiento matemático y lectura. Os recordamos que cuando hablamos de lectura hacemos referencia a habilidades de prelectura o lectura mecánica. Cada una de ellas está compuesta por la medición de 3 habilidades específicas. Captación de la unidad, relación o unión entre esas dos unidades captadas y, por último, sistema, donde englobaríamos toda esa comprensión y seríamos capaces de aplicar esa habilidad a contextos más complejos o cotidianos. Bien, ¿cómo llevaríamos este modelo a cada una de estas habilidades concretas? En razonamiento verbal, la captación de la unidad sería el vocabulario, captación del vocabulario, comprensión de esa unidad. El siguiente paso sería, o habilidad, sería la lectura comprensiva básica, la relación entre dos conceptos semánticos. Sería una comprensión más sencilla, más literal, por ejemplo, de un párrafo, la comprensión de un texto muy breve. Sin embargo, en seguimiento de información extensa ya requiere la aplicación y comprensión del sistema, es decir, una comprensión en la que el alumno es capaz de abstraer la información global, jerarquizar, organizar los datos que se obtienen, incluso seguir las instrucciones que se pautan dentro de un texto. En el caso del razonamiento matemático, repetimos el modelo. Captación de la unidad sería captación de los hechos matemáticos, tanto los números como las operaciones aritméticas. En segundo lugar, relacionamos esos conceptos, esa unidad, y obtenemos ese juicio crítico matemático, esa habilidad para operar de manera adecuada según el problema que se nos plantee. Y en último lugar tendríamos la solución de problemas aritméticos y estaríamos ya en el sistema, ser capaz de utilizar esas operaciones aritméticas en contextos novedosos o cotidianos. En lectura, captación de la unidad sería la captación visual, la forma. La relación sería la discriminación visual entre dos formas. Y por último, tendríamos la relación, el sistema, lectura rápida y precisa, que estaría relacionado con los movimientos sacádicos de los ojos, que son los que nos van a permitir esa velocidad lectora. Algunos casos que nos vamos a encontrar, por ejemplo, cuando discriminación visual se encuentra bajo. Nos vamos a encontrar muy probablemente alumnos que cometan muchos errores ortográficos, alumnos con déficit de atención o dificultad para centrar la atención, lo que les lleva a cometer numerosos errores por descuido. Otra situación que nos vamos a encontrar es cuando en captación sistemáticamente, tanto en razonamiento verbal como en matemático como en lectura, aparece bajito. Cuando no somos capaces de captar adecuadamente la información, eso muchas veces lo relacionamos con el sistema de creencias. Un alumno que capta de manera distorsionada o
insuficiente, probablemente las interpretaciones que haga a posteriori no sean las adecuadas. Otra situación que nos vamos a encontrar muy probablemente es cómo, por ejemplo, en este caso, si vocabulario lo tiene bajo, cómo puede ser que en lectura comprensiva básica tenga una excelente puntuación. Bien, pues porque aunque sí estas habilidades son interdependientes, es decir, una va a depender de la otra, nosotros lo evaluamos de manera independiente para poder discernir muy bien dónde se encuentra el origen. Es decir, ¿esta niña podría tener problemas de comprensión? Probablemente. ¿Cuál va a ser el origen de esos problemas de comprensión? El bajo vocabulario. Sin embargo, estamos viendo que tanto en esta parte como en esta otra habilidad, su rendimiento es alto. Es una niña que tiene la capacidad de compensar ese déficit en el vocabulario con la información del contexto, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrirá con esta alumna? Pues que si trabajamos el vocabulario con ella, o en cuanto incremente esta habilidad, el desarrollo de esta habilidad, que se sitúa en un 3, también vemos que está en el límite superior dentro de ese rango inferior. En cuanto trabajemos esa habilidad, probablemente su rendimiento en comprensión lectora mejore sustancialmente. En este análisis grupal de la clase también nos va a interesar diferenciar cuáles son los alumnos con mayor número de habilidades por encima de la media y con mayor número de habilidades por debajo de la media. Por encima, como alumnos más brillantes dentro del grupo, nos podemos encontrar, por ejemplo, a Fernando con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 habilidades altas. Y también vemos a Diego Vázquez con otras 6 habilidades altas. Veamos cuáles son los alumnos con las habilidades menos desarrolladas. Pues, por ejemplo, aquí vemos a Juan Castillo. Esto nos ayuda mucho a la hora de, pues tanto organizar las posiciones dentro de la clase como a la hora de formar los grupos de trabajo y poderlos hacer heterogéneos de manera que se puedan enriquecer. Otro punto de análisis interesante será ver los resultados 360 y ver en vocabulario, por ejemplo, ver ese cuarto de primaria que nos parecía que tenía un resultado muy bajo. Cuando lo comparamos con la media de estudiantes de cuarto de primaria que han realizado las pruebas Abilimind en nuestro país, vemos que la diferencia es mínima, lo que nos ayuda a enmarcar dentro de nuestro contexto estos resultados. Por ejemplo, en cuarto de primaria, en seguimiento de información extensa, tenemos prácticamente, podemos decir que un punto de diferencia respecto con la media del país. Bien, esta información nos ayuda, como os decía, a situarnos dentro de nuestro contexto social. Bien, volvamos al dashboard de resultados. Y ahora veríamos un caso concreto. Cuando pinchamos sobre ver, accedemos al informe individual, el informe técnico, que nos explica detalladamente cada una de las habilidades y el rendimiento que ha obtenido el alumno en concreto. Y al finalizar, podemos ver la comparativa con la media del país. Nuestra alumna tenía un 6, un rendimiento bueno en razonamiento del lenguaje, pero adquiere mucho más valor cuando vemos que la media de los alumnos de cuarto de primaria alcanzan una puntuación de 4. Aquí analizaríamos esa información a nivel individual, pero a un docente lo que más le interesa es este informe grupal.
volvemos a nuestro cuarto de primaria A y lo que haremos en este momento será analizar con ellos los resultados obtenidos por su grupo. Vemos los puntos débiles, en este caso ya sabemos, como habíamos analizado antes, que era el vocabulario, y vemos esas recomendaciones que nos facilitan para trabajar y mejorar el vocabulario en esta aula. Y así iríamos haciendo con las habilidades que hayamos seleccionado y que nos hayamos propuesto trabajar en este momento. Puede ser muy útil también para el docente si quiere trabajar de manera específica alguna dificultad de algún alumno, puede acceder a las recomendaciones para padres. De manera que obtiene a nivel individual algunas estrategias que puede introducir dentro del aula. Realizando agrupamientos con los alumnos que hayan obtenido puntuaciones bajas en determinadas habilidades y proponiendo las tareas específicas, no tanto a nivel grupal, sino a nivel individual. Por ejemplo, puede hacer un grupito específico con los alumnos con puntuaciones más bajas, donde les proponga crucigramas o donde les proponga algunas actividades de lectura específicas, siguiendo las recomendaciones de la plataforma. Como veis, nuestro objetivo, nuestra misión es facilitar resultados acerca de estos factores que están influyendo de manera tan directa en el aprendizaje de nuestros alumnos para poderles orientar hacia una mejor intervención. Para eso les aportamos a los colegios y a las familias resultados, pero también les aportamos algunas sugerencias metodológicas que pueden ayudar al mejor desarrollo de estas habilidades.